Hola y bienvenidos a El Científico Soñoliento, vuestro rincón tranquilo del cosmos, donde la curiosidad se encuentra con la calma y la ciencia os acuna suavemente hacia el sueño. Antes de embarcarnos en nuestro viaje celestial de esta noche, me encantaría saber, ¿desde qué parte del mundo nos estáis acompañando y qué hora es ahora mismo donde estáis? Contádmelo en los comentarios, que siempre me maravilla ver cómo tantos de nosotros nos reunimos, flotando juntos desde distintos rincones del planeta. Y si os gusta el paseo de esta noche, no olvidéis dejar un me gusta suave o tal vez suscribiros al canal para no perderos nuestra próxima sesión de contemplación estelar. Eso ayuda a que más mentes soñolientas se encuentren en este lugar. Esta noche, la historia que os traigo es una preciosidad. ¿Cómo nacen las galaxias? Esas enormes ciudades de estrellas, surgidas de la oscuridad y el polvo cósmico. Espero que no sea tan fascinante como para quitaros el sueño, pero si os mantiene despiertos, bueno, al menos sabréis un poco más sobre los albores del universo antes de tomaros el café mañanero. Así que poneos cómodos. Dejad que los hombros se relajen, respirad despacio. Estáis a punto de viajar a través de 13.800 millones de años de historia cósmica. Sin prisas, que las estrellas os esperarán. ¡Empecemos! Hace 13.800 millones de años, el universo era pequeño. No pequeño como quien dice un apartamento de solteros sin ventanas, sino inimaginablemente compacto, más caliente que el núcleo de una estrella y más denso que la agenda de un físico en plena temporada de premios Nobel. Y entonces, en un instante que escapa a nuestra comprensión, todo comenzó. No fue exactamente una explosión, aunque lo llamemos Big Bang. Fue más bien un hinchamiento rápido y elegante. El espacio mismo se expandió en todas direcciones, más rápido que la luz, como si alguien hubiera inflado un globo con un soplador cósmico a máxima potencia. No había escombros volando por un espacio vacío. El espacio era los escombros, creándose a sí mismo mientras avanzaba. En esos primeros microsegundos fugaces, el universo era un caldo hirviente de partículas fundamentales. Los quarks chocaban con los gluones, los fotones zumbaban como niños inquietos, y la gravedad, siempre paciente escultora, empezaba a tomar notas en silencio. Era caótico, cegadoramente caliente y francamente incómodo. No era un lugar para observar estrellas, ni asar nubes de azúcar. Pero ese universo primigenio, con todo su caos, estaba lleno de potencial. El hidrógeno y el helio, los elementos más simples y ligeros, se formaron como ladrillos de Lego cósmico, encajándose en medio del caos cargado. Estos humildes átomos serían los que construirían todo: estrellas, planetas, personas, lagartijas mascotas y, por supuesto, galaxias. Unos 380.000 años después del Big Bang, un simple pestañeo en términos cósmicos, ocurrió algo realmente hermoso. El universo se enfrió lo suficiente como para que esos átomos capturaran electrones, formando los primeros átomos neutros. La luz, que hasta entonces había estado rebotando como una luciérnaga atrapada en un frasco, de repente pudo viajar libremente. Este momento, conocido como recombinación, creó el fondo cósmico de microondas, un suave resplandor posterior al Big Bang que aún hoy murmura a través del universo. Si tus ojos pudieran ver microondas, todo el cielo brillaría con la luz de aquel fuego antiguo. Pero, a pesar de ese resplandor, no había estrellas ni galaxias. Todavía no. En ese momento, el universo era una nube oscura y expansiva de gas y potencial. Si pudieras flotar a través de ella, no verías nada más que sutiles ondulaciones, pequeñas irregularidades en la distribución
por lo demás uniforme, de la materia. Esas ondulaciones lo eran todo. Eran susurros de fluctuaciones cuánticas de los primeros instantes, estiradas por todo el cosmos debido a la inflación. Algunas regiones eran apenas un poquito más densas que otras. Una diferencia mínima, en verdad. Pero la gravedad se dio cuenta. Y la gravedad no olvida. Las edades oscuras del cosmos. Con el tiempo, esas bolsas más densas de hidrógeno y helio comenzaron a atraer más y más material, despacio, con suavidad, como rocío cósmico formándose en una tela de araña. Esos cúmulos, las semillas de las futuras galaxias, eran completamente invisibles a simple vista, si es que hubieran existido ojos para verlas, pero ya estaban preparando el escenario para todo el drama RHH esplendoroso que estaba por venir. Es un poco extraño pensar en el universo como un lugar silencioso, pero, en cierto modo, esa era lo era. Sin luz de estrellas, sin galaxias brillantes, solo el leve murmullo de la materia cayendo sobre sí misma. Era un tiempo de quietud antes de la tormenta, una larga inspiración antes de que el universo exhalara luz estelar. Y sin embargo, incluso ahora, con todos nuestros telescopios y ecuaciones, seguimos reconstruyendo cómo se desarrolló todo. ¿Cómo condujeron esas mínimas fluctuaciones a la grandeza de las galaxias espirales? ¿Por qué algunas partes del universo se convirtieron en centros bulliciosos de estrellas, mientras otras permanecieron como vastos vacíos oscuros? Las respuestas están escritas en el cosmos, en cada nebulosa brillante y en cada cúmulo estelar antiguo. Solo tenemos que seguir escuchando. El papel de la materia oscura. El universo creció y la materia oscura, el marco invisible de la realidad, comenzó a tirar y dar forma a la estructura en formación. El hidrógeno se agrupó en filamentos, la gravedad susurró y el cosmos obedeció. Pronto, las primeras estrellas destellarían, la oscuridad terminaría, pero por ahora, el escenario estaba listo. El universo ya no solo se expandía, comenzaba a transformarse. Las estrellas aún no habían llegado, las galaxias aún dormían. Y durante unos pocos cientos de millones de años, el universo permaneció envuelto en lo que ahora llamamos las edades oscuras del cosmos. A pesar del nombre ominoso, no había caballeros ni castillos aquí, ni dragones. A menos que cuentes los hechos de plasma e hidrógeno, era la oscuridad en su sentido más puro. Un universo lleno de materia, pero aún sin luz. Tras el brillante acto inicial del Big Bang y el suave resplandor del fondo cósmico de microondas, todo se sumió en un silencio. El gas de hidrógeno neutro llenaba el espacio como una vasta niebla invisible. No había estrellas que brillaran a través de ella, ni galaxias que titilaran en la distancia. El universo se había oscurecido, no por falta de energía, sino porque aún no había aprendido a encender las luces. La red cósmica imagina flotar en esa época, un mar infinito y expansivo de hidrógeno y helio fríos, con algún electrón ocasional pasando como una medusa perezosa. La gravedad tiraba suavemente del gas, formando nubes aquí y allá, pero todo se movía a un ritmo glacial, como si el tiempo no importara mucho. Sin relojes, sin días, sin amaneceres. Solo la lenta y paciente acumulación de masa en un universo que aún no tenía prisa. Sin embargo, algo extraordinario se gestaba en ese silencio sombrío. Se estaban sentando las bases de todo lo que conocemos. Durante la inflación, la expansión ultrarrápida justo después del Big Bang, pequeñas fluctuaciones cuánticas se estiraron por todo el espacio. Esas pequeñas ondas de densidad no eran gran cosa a simple vista, pero con el tiempo la gravedad las notó. Donde la materia era un poquito más densa,
comenzó a atraer más hacia sí misma. Durante cientos de millones de años, esas ondas crecieron hasta convertirse en zarcillos y nudos, lo que ahora llamamos la red cósmica. Piensa en el universo como una esponja gigante o tal vez una tela de araña tridimensional, tejida con filamentos de materia oscura y gas. Esos filamentos serían el lugar donde eventualmente se formarían las galaxias, atraídas por la mano persistente de la gravedad. Los espacios vacíos entre ellos, los vacíos, eran vastas extensiones de casi nada, donde apenas brillarían estrellas. Las primeras estrellas. En el centro de todo estaba un compañero silencioso, la materia oscura. No brilla, no refleja, no interactúa con la luz en absoluto, lo que la hace notoriamente difícil de estudiar y algo mala para las fiestas. Pero la materia oscura fue absolutamente esencial. Su influencia gravitacional dio forma al andamiaje del cosmos, atrayendo la materia ordinaria, el hidrógeno y el helio, hacia su lugar como el marco oculto bajo un cuadro. Sin la materia oscura, el universo podría haber seguido siendo una nube difusa para siempre. Ahora, si aún estás despierto, y si lo estás, admiro tu dedicación, quizás te preguntes, ¿por qué tardaron tanto en aparecer las primeras estrellas? Bueno, formar una estrella no es tan fácil como echar gas en una licuadora y encender el interruptor del sol. El hidrógeno tenía que acumularse en bolsas lo suficientemente densas para que la gravedad tomara el control, comprimiéndolo hasta que las temperaturas alcanzaran millones de grados. Solo entonces podía comenzar la fusión, el baile nuclear que enciende una estrella. Pero el universo primigenio no tenía prisa. Dejó que la gravedad trabajara a su propio ritmo, atrayendo el gas hacia nubes cada vez más densas, lenta y pacientemente. Esas nubes colapsaron bajo su propio peso. En algún lugar, en uno de esos nudos densos de materia, se encendió la primera chispa, un solo punto de luz en un océano de oscuridad. Y cuando eso ocurrió, todo cambió. El amanecer de la luz. Pero aquí, durante este largo interludio de silencio, el universo aún estaba tomando aliento, como una orquesta afinando antes de la primera nota. Los elementos estaban en su lugar, pero la música aún no había comenzado. Sin galaxias, sin estrellas, solo una creciente tensión. La sensación de que algo hermoso estaba a punto de suceder. Y quizás eso sea lo más reconfortante de este periodo. Incluso en la oscuridad, el universo nunca estuvo realmente quieto. Bajo el silencio, estaba soñando, organizándose, preparándose. La luz estaba por llegar. Y entonces ocurrió. En algún lugar, en lo profundo de una nube colapsante de hidrógeno y helio, la gravedad apretó su agarre. En el centro de ese remolino denso e invisible, la presión se disparó y las temperaturas subieron a millones de grados. Los átomos se apretaron tanto que su propia naturaleza comenzó a cambiar. Y en ese momento, casi seguro desapercibido, sin ceremonias, nació una estrella. La primera luz desde el Big Bang. Estrellas de población tercera. No eran estrellas comunes. Conocidas como estrellas de población 3, eran distintas a todo lo que vemos hoy. Enormes, inestables e increíblemente calientes. Se formaron en las condiciones más puras que el universo ha conocido. No había elementos pesados, nada de carbono, oxígeno ni hierro. Solo hidrógeno, helio y un poco de litio, todos restos del Big Bang. Esto las hacía arder más caliente y rápido que las estrellas que conocemos ahora. Algunas podrían haber sido cientos de veces más masivas que nuestro Sol, viviendo vidas cortas y furiosas antes de colapsar en agujeros negros o explotar en brillantes supernovas. Si estuvieras flotando cerca, aunque
Seamos honestos, estarías más que chamuscado. Verías esas primeras estrellas iluminando su entorno como hogueras en un vasto bosque cósmico. Una a una, su luz atravesó la antigua niebla de hidrógeno que había llenado el universo desde el principio. Lentamente, la oscuridad comenzó a disiparse. Este periodo se llama reionización cósmica, y aunque suena como algo que un villano de ciencia ficción intentaría con una pistola de rayos, fue un proceso pacífico, aunque dramático. La luz ultravioleta de esas estrellas recién nacidas comenzó a arrancar electrones del hidrógeno neutro a su alrededor, ionizándolo y haciendo que el universo volviera a ser transparente. Fue como si alguien hubiera abierto las persianas de un invernadero cósmico y dejado entrar la luz, el legado de las primeras estrellas. Desde nuestra perspectiva, miles de millones de años después, no podemos ver esas primeras estrellas directamente. Fueron demasiado breves, demasiado lejanas y su luz demasiado débil. Pero sus huellas están por todas partes. Transformaron el universo de frío y oscuro a cálido y brillante. Sembraron el cosmos con los primeros elementos pesados, los bloques de construcción de todo lo más complicado que el hidrógeno, incluyéndote a ti, a mí y a la taza de té que podrías estar bebiendo ahora mismo. En cierto modo, esas estrellas fueron las primeras artistas del universo, dibujando los contornos de las galaxias en el lienzo en blanco del espacio. Pero las galaxias aún no se habían formado, no del todo. Esas primeras estrellas a menudo estaban dispersas en pequeños cúmulos, unidas por la gravedad, pero aún no formaban las grandes ciudades de estrellas que vemos en el cielo nocturno hoy. Eran más bien aldeas, protogalaxias tal vez, probando las aguas de la estructura y la cohesión. Sin embargo, los ingredientes se estaban juntando. Cuando estas estrellas masivas terminaban sus vidas en violentas supernovas, expulsaban elementos pesados a las nubes de gas circundantes. Esas nubes enriquecidas se enfriaban más eficientemente, colapsaban más rápido y formaban estrellas con mayor facilidad. El nacimiento de las galaxias. La siguiente generación de estrellas, la población 2, comenzó a aparecer un poco más pequeñas, un poco más estables y ya más familiares. Y así comenzó el gran ciclo cósmico. La gravedad atrae gas, nacen estrellas, brillan, mueren y esparcen sus contenidos enriquecidos, permitiendo que se formen más estrellas. Cada generación se construye sobre las cenizas de la anterior, añadiendo capas de complejidad como sedimentos de polvo estelar. Quizás te preguntes, ¿cómo sabemos que todo esto ocurrió si nunca hemos visto esas estrellas antiguas? La respuesta está oculta en patrones de luz, como huellas fantasmales en el cristal del cosmos. Estudiando las galaxias más antiguas, las firmas químicas en estrellas antiguas y el tenue resplandor del fondo cósmico de microondas, los astrónomos pueden reconstruir la infancia del universo con un detalle asombroso. Es como reconstruir la historia de un bosque examinando sus árboles más antiguos, su suelo y la dirección del viento. Las pistas son sutiles, pero están ahí. Y recientemente hemos comenzado a vislumbrar con telescopios como el James Webb. Estamos empezando a ver algunas de las primeras galaxias tomando forma, pequeños cúmulos brillantes y caóticos de estrellas, de apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Estamos asomándonos a la guardería donde floreció la primera luz. Es realmente humilde. Esas estrellas vivieron y murieron antes de que nuestro sistema solar siquiera fuera un sueño. Su luz viajó por el espacio durante miles de millones de años,
pasando por galaxias en colisión, agujeros negros errantes y la creciente Vía Láctea, hasta aterrizar suavemente en el espejo de un telescopio apuntado al cielo. Y ahora, descansa en tu mente, en la quietud de tu noche, mientras te deslizas hacia el sueño. El auge de las ciudades galácticas. El universo, antes oscuro y silencioso, había encendido sus primeras linternas. La noche había terminado y la era de las galaxias estaba a punto de comenzar. El universo ahora brillaba, no con intensidad, sino como el primer indicio del amanecer en una mañana fría. Las estrellas habían llegado, su luz deshaciendo la niebla, calentando el silencio. Pero estaban dispersas, aisladas, parpadeando en la oscuridad como fogatas lejanas, sin ciudades, sin caminos, solo bolsillos solitarios de luz suspendidos en el vacío. Pero la gravedad tenía otros planes. Esas estrellas dispersas no flotaban al azar. Eran atraídas por hilos invisibles. En todas partes donde miraras, o habrías mirado, si tuvieras la capacidad de ver en ultravioleta y la paciencia de un ser cósmico, pequeños cúmulos de estrellas convergían. La gravedad las tejía silenciosamente en estructuras más grandes y complejas. Las aldeas se convertían en pueblos, los pueblos en ciudades, y estas ciudades, las protogalaxias, eran los primeros borradores de lo que ahora llamamos galaxias. El caos de la creación no ocurrió de manera ordenada. No había planos ni ingenieros cósmicos trazando brazos espirales con reglas. Era un caos. Los cúmulos colisionaban, se fusionaban, se desgarraban y se fusionaban de nuevo. El universo primigenio era un vecindario rudo. Las nubes de gas chocaban entre sí. Las estrellas eran arrojadas de un grupo a otro. Algunas galaxias primitivas se formaron rápidamente, engordando con el gas cercano y devorando a sus vecinas. Otras se estancaron, varadas en rincones tranquilos del espacio como flores de pared cósmicas. En esta etapa, las galaxias no se parecían a las elegantes espirales, ni a las elípticas masivas que vemos en imágenes brillantes de telescopios. Eran irregulares, caóticas, sin refinar, más bien como manchas espaciales que las bellezas simétricas que podrías imaginar. Y sin embargo, incluso en su caos, crecían. Lentamente sus formas comenzaron a estabilizarse, empujadas por la gravedad y esculpidas por su entorno. Gran parte de esta arquitectura temprana estuvo influenciada por una estructura a una escala aún mayor: la red cósmica. Puedes imaginarla como un encaje tridimensional de materia tejido a través del universo. Los nudos densos, donde se cruzaban los filamentos de materia oscura, se convirtieron en centros, regiones donde las galaxias se agruparían como semillas en el suelo más fértil. Largas hebras se extendían entre ellos, guiando a las galaxias por rieles invisibles de gravedad. Y entre esas hebras, vastos vacíos, silenciosos y espeluznantes, donde pocas galaxias brillarían alguna vez. Colisiones galácticas. En estas intersecciones densas, las protogalaxias tenían mucho que ganar y mucho que temer. Cuando hay mucho gas y gravedad en un solo lugar, las cosas tienden a ponerse un poco dramáticas. Las galaxias chocaban entre sí en una danza en cámara lenta que podía durar cientos de millones de años. No eran colisiones violentas en el sentido que podrías imaginar. Las estrellas están tan separadas que la mayoría no chocaban entre sí. Pero sus campos gravitacionales se enredaban. Las fuerzas de marea retorcían las galaxias en formas extrañas, con corrientes de estrellas estiradas como caramelo, dejando tras de sí colas de marea que se extendían por cientos de miles de años luz. Las nubes de gas, por otro lado, no tenían tanta suerte. Cuando colisionaban, lo hacían con ímpetu,
comprimiéndose, calentándose y, a menudo, desencadenando una explosión dramática de formación estelar, lo que los astrónomos llaman con romanticismo estallidos estelares. Así, en medio del caos, nacían nuevas estrellas, se formaban nuevos cúmulos y con el tiempo, lo que una vez fue un cúmulo informe comenzó a parecerse a algo más familiar. ¿Qué determinaba la forma final de una galaxia? Esa es una pregunta aún sin respuesta definitiva. Pero sabemos algunas cosas. Las galaxias que permanecían relativamente sin perturbaciones, con la cantidad justa de giro, podían aplanarse en elegantes espirales, como nuestra Vía Láctea. Otras, sacudidas por colisiones o formadas en entornos más concurridos, se convertían en elípticas, colecciones redondas y abultadas de estrellas más viejas. Y algunas nunca se asentaron del todo, quedándose torcidas y desordenadas para siempre. A estas las llamamos galaxias irregulares, y francamente, las amamos por su energía caótica, el ciclo galáctico. Pero incluso en su irregularidad, las galaxias se convirtieron en algo nuevo, algo duradero. Eran fraguas de estrellas, lugares donde la gravedad y el gas se unían para encender la creación. Dentro de ellas, las estrellas nacían, vivían y morían, esparciendo sus cenizas, carbono, oxígeno, hierro, al medio interestelar, enriqueciendo la galaxia para la siguiente generación. Durante miles de millones de años, este reciclaje de polvo estelar creó planetas, lunas, atmósferas y al menos una vez un pequeño mundo azul donde alguien algún día susurraría estas historias a un micrófono. Es fácil olvidar, al mirar el cielo nocturno, cuánto tiempo han estado moldeándose las galaxias. Las estrellas que ves hoy son a menudo creaciones de segunda, tercera o incluso cuarta generación, hechas de los restos de antepasados davno extintos. Las galaxias son como álbumes familiares del universo. Cada estrella es una página, cada nube de gas un nuevo capítulo esperando ser escrito. Y a medida que las galaxias crecían, comenzaron a formar comunidades, cúmulos, grupos, supercúmulos. Así como las estrellas se reúnen en galaxias, las galaxias mismas no son solitarias. Orbitan unas alrededor de otras, se influyen mutuamente y en muchos casos caen en los brazos de las demás, con gracia a lo largo de eones. La Vía Láctea, nuestro hogar galáctico. Nuestra Vía Láctea vive en uno de esos grupos, un rincón tranquilo llamado el Grupo Local, donde comparte el cielo con Andrómeda, la galaxia del Triángulo y docenas de compañeras más pequeñas. Pero esa es una historia para más adelante. Por ahora, el universo había superado otro hito. Ya no era solo un mar de gas y luz, tenía estructura, tenía complejidad, tenía vecindarios. Las estrellas habían encontrado hogares y el cosmos había comenzado a organizar su brillo. Ya para entonces, el universo estaba lejos de estar vacío. Las galaxias se habían formado, algunas tímidas y compactas, otras extensas y dramáticas. Las estrellas giraban en órbitas enormes, las nubes de gas brillaban con luz recién nacida. La oscuridad no había desaparecido, pero se había retirado, como una cortina cósmica que revela el gran escenario de la creación. Y en ese escenario, las galaxias comenzaron a encontrar su forma. La diversidad de las galaxias. Las galaxias no son uniformes. Vienen en muchas formas y tamaños, como copos de nieve, si los copos de nieve pesaran cientos de miles de millones de soles. Algunas giran elegantemente, como molinetes congelados en el espacio. Otras son achatadas y redondas, como albóndigas celestiales. Y algunas, benditas sean, parecen dibujos de galaxias hechos de memoria, mientras alguien montaba una montaña rusa. Pero, ¿cómo surgen estas formas?
¿Por qué algunas galaxias son espirales y otras elípticas o irregulares? La respuesta, como siempre, está en el tiempo, la gravedad y una enorme dosis de paciencia cósmica. Empecemos por las espirales, las presumidas del mundo galáctico. Las galaxias espirales están entre las estructuras más bellas del universo. Son las que ves en pósters, fondos de pantalla y documentales científicos con violines de fondo. Con sus brazos curvos y elegantes y núcleos luminosos, parecen huracanes cósmicos atrapados en pleno giro. La Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, es una galaxia espiral. Vivimos en uno de sus brazos, como un puntito suburbano en el borde de una gran ciudad giratoria. Las espirales suelen tener mucho gas y polvo, ingredientes clave para la formación estelar, por lo que están llenas de estrellas jóvenes y brillantes que iluminan sus brazos como luces navideñas. La estructura de las espirales. La estructura de una galaxia espiral tiene que ver con el movimiento. Cuando una galaxia tiene una cantidad moderada de momento angular, es decir, cuando su gas y estrellas giran de manera algo ordenada, se aplana naturalmente en un disco con el tiempo. Las ondas de densidad recorren ese disco, comprimiendo el gas y desencadenando la formación de estrellas, y ¡voilá! Aparecen los brazos espirales. No son estructuras rígidas, sino patrones que se mueven a través de la galaxia, como atascos de tráfico en el espacio. Las estrellas entran y salen de ellos, pero los brazos persisten. Por supuesto, no todas las galaxias logran tal elegancia. Entran en escena las galaxias elípticas, más antiguas, más redondas y en general un poco más relajadas. Estas galaxias no tienen brazos espirales. En cambio, son como nubes gigantes de estrellas, con formas de esferas o pelotas de rugby estiradas. Suelen estar compuestas por estrellas más viejas y rojizas, con poco gas para formar nuevas. Si las galaxias espirales son ciudades bulliciosas, las elípticas son comunidades de jubilados tranquilas, estables y poco dadas al cambio. Las elípticas probablemente se forman por fusiones galácticas. Cuando dos espirales chocan, especialmente si son de tamaño similar, su movimiento ordenado se interrumpe. Las estrellas son lanzadas a órbitas aleatorias, el gas se agota o se expulsa, y lo que queda se asienta en una masa grande y sin forma. Es dramático, caótico y extrañamente productivo, como estrellar dos globos de nieve y dejar que los copos se asienten. Galaxias irregulares y más allá. Luego están las galaxias irregulares, que no encajan en ninguna categoría. Son las excéntricas, las inconformistas. Algunas son galaxias jóvenes que no han tenido tiempo de formar una estructura. Otras son más antiguas y se desalinearon al acercarse demasiado a una vecina mayor, como un sombrero ladeado por el viento. Las galaxias irregulares pueden parecer salpicaduras o garabatos, pero a menudo están llenas de estrellas nuevas, rebosantes de energía y potencial. Algunas galaxias caen entre categorías: espirales con grandes protuberancias, elípticas con anillos y otras formas híbridas. La clasificación de galaxias, como todo en astronomía, puede ser tan caótica como el universo mismo. Pero seguimos intentando encasillarlas, principalmente porque así es como los humanos damos sentido a las cosas, incluso a las estrellas. Y por supuesto, la forma de una galaxia no es solo una cuestión de belleza. Nos cuenta algo fundamental sobre su historia. Una galaxia espiral probablemente tuvo una infancia tranquila, con un flujo constante de gas y quizás algunas fusiones pequeñas, pero nada demasiado traumático. Una elíptica probablemente vivió batallas, fusionándose con otras galaxias en una serie de colisiones cósmicas antiguas.
¿Las irregulares? Bueno, podrían ser jóvenes, desafortunadas o ambas cosas. La evolución galáctica. Lo fascinante es que, incluso ahora, las galaxias siguen cambiando de forma. Las espirales pueden convertirse en elípticas. Las pequeñas pueden fusionarse y formar gigantes. Las interacciones gravitacionales tiran de sus brazos, retuercen sus núcleos y dispersan sus estrellas. Nada en el universo es estático, especialmente algo tan dinámico como una galaxia. El telescopio espacial Hubble nos dio la visión más clara de esta diversidad cósmica. Con él, hemos visto galaxias en todas las etapas de la vida. Desde diminutas protogalaxias en el universo temprano hasta majestuosas espirales y elípticas masivas en el cosmos cercano. Hemos visto galaxias chocar, estirarse, desgarrarse y reconstruirse tras el impacto. Cada galaxia cuenta una historia, y a veces esa historia está escrita en el lenguaje de la forma. Así que, la próxima vez que veas una imagen de una galaxia, una espiral perfecta con brazos azules, un halo elíptico brillante o un cúmulo desordenado de estrellas, recuerda que estás viendo miles de millones de años de historia. Una historia de gravedad y luz, de estrellas nacidas, envejecidas y desaparecidas, de nubes de gas que flotan, chocan y se transforman en algo más. Las galaxias no solo brillan, recuerdan nuestro lugar en la Vía Láctea. Volvamos a casa por un momento. Hemos estado flotando por el vasto universo, siguiendo el nacimiento de las estrellas y la elegante formación de galaxias. Pero ahora es momento de regresar a nuestro rincón del cosmos. Un lugar familiar, no porque lo hayamos visto desde fuera, aunque lo hemos intentado, sino porque aquí es donde cada amanecer, cada suspiro, cada historia humana se ha desplegado. Vivimos dentro de una galaxia llamada la Vía Láctea y es toda una anfitriona. Desde nuestro lugar dentro de ella, no podemos ver la Vía Láctea en su totalidad. Es como intentar leer la etiqueta desde dentro de la botella. Lo que sí vemos es un río brillante de luz que se extiende por el cielo nocturno, especialmente visible en lugares remotos, lejos del resplandor de las ciudades. Esa banda luminosa, parte polvo, parte luz estelar, es nuestra vista a través del plano galáctico. Estamos mirando de canto a través de miles de millones de estrellas. La Vía Láctea es una galaxia espiral y bastante grande, con unos 100.000 años luz de diámetro. Contiene entre 100 y 400.000 millones de estrellas. ¿Por qué el rango? Porque contar estrellas desde dentro, mirando a través de nubes de polvo con un telescopio y mucha paciencia, es muy difícil. Pero las mejores estimaciones nos sitúan aproximadamente a un tercio del camino desde el centro, en el brazo de Orión, como suburbanitas cósmicos, ni muy cerca del caos, ni muy lejos de la acción. El corazón de la Vía Láctea. El centro de la Vía Láctea es un lugar concurrido y energético. Alberga un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, un peso pesado gravitacional de unas 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. No es el objeto más brillante, no devora tanto como otros agujeros negros, pero ancla toda la galaxia. Las estrellas giran a su alrededor en órbitas vertiginosas, como polillas alrededor de una llama invisible. Sabemos que está ahí, no porque lo veamos directamente, sino por cómo afecta a su entorno. Imagina ver estrellas moverse como si estuvieran atrapadas en un remolino invisible. Los astrónomos han rastreado sus trayectorias durante años, y la evidencia es clara. Algo increíblemente masivo, compacto y hambriento está en el centro galáctico. Y no planea comerse la Tierra pronto. La Vía Láctea no siempre fue como es ahora. Como todas las galaxias,
tiene un pasado largo y a veces turbulento. Se formó durante miles de millones de años a través de fusiones y adquisiciones, en el lenguaje corporativo de la cosmología. Galaxias más pequeñas fueron atraídas, digeridas y absorbidas en la espiral. Las estrellas de estas galaxias devoradas aún permanecen en el halo exterior de la Vía Láctea, orbitando en largos caminos en bucle como fantasmas errantes de hogares perdidos hace mucho tiempo. El futuro de la Vía Láctea. Y aún está ocurriendo. Incluso mientras escuchas, la Vía Láctea está desgarrando varias galaxias enanas más pequeñas. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo lentamente deshilachada y absorbida. No es un proceso violento, no en una escala de tiempo humana, pero en millones de años es como ver una gota de tinta girar lentamente en un charco de agua. Más dramáticamente aún, la Vía Láctea está en curso de colisión a cámara lenta con nuestra vecina más grande, la galaxia de Andrómeda. Actualmente está a unos 2,5 millones de años luz de distancia, pero se acerca a nosotros a unos 110 kilómetros por segundo. No te preocupes, tienes unos 4.000 millones de años para prepararte, y cuando ocurra, no será el fin del mundo. De hecho, las dos galaxias probablemente se fusionarán en una nueva, posiblemente una galaxia elíptica. Los astrónomos incluso han sugerido un nombre, Milcomeda, que francamente suena como una marca de yogur espacial, pero lo dejaremos pasar. Lo asombroso es que podemos deducir todo esto desde nuestro punto de vista dentro de la galaxia, gracias a radiotelescopios, observaciones infrarrojas y mucha matemática ingeniosa. Hemos logrado mapear los brazos espirales, rastrear las poblaciones estelares e incluso simular la formación y el destino de la galaxia. Es como armar un rompecabezas desde dentro y darte cuenta de que la imagen es mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Nuestra conexión cósmica. Y a través de todo esto, nuestra pequeña estrella, el Sol, sigue orbitando. Le toma al Sol unos 225 millones de años dar una vuelta completa alrededor del centro de la Vía Láctea. Eso significa que hemos dado unas 20 vueltas desde que se formó el Sol. Para que te hagas una idea, la última vez que estuvimos en este vecindario galáctico, los dinosaurios apenas comenzaban a vagar por la Tierra. Los años galácticos, resulta, no se miden en cumpleaños, sino en épocas. Así que aquí estamos, girando silenciosamente en uno de los brazos espirales de la galaxia, un punto azul pálido orbitando una estrella amarilla común, envuelto en la suave luz de 1.000 millones de soles. Cada molécula de tu cuerpo, cada átomo, fue forjado en estrellas que vivieron y murieron hace mucho, posiblemente en galaxias que luego fueron absorbidas por la nuestra. Eres, literalmente, parte de la historia de la Vía Láctea, un fragmento vivo y respirante de su historia, producto del polvo estelar, escuchando la luz de las estrellas. La galaxia no está solo allá afuera, la llevas dentro de ti. Los arquitectos invisibles. Si las galaxias son las grandes ciudades del cosmos, ¿quién las construyó? ¿Quién o qué puso sus cimientos invisibles, mantuvo sus estrellas girando en su lugar y evitó que se dispersaran como semillas de diente de león en el viento? Resulta que 3 arquitectos improbables han estado trabajando silenciosamente desde el principio: la gravedad, la materia oscura y los agujeros negros. No son precisamente un trío encantador. Ninguno brilla, canta ni recibe invitaciones a fiestas de cumpleaños. Pero sin ellos, el universo sería un lugar muy vacío y sin forma. Empecemos con la gravedad, la fuerza más antigua y familiar del grupo. La gravedad es la gran recolectora. No hace alboroto, no grita,
simplemente tira. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. En el universo primigenio, cuando todo se expandía desde el Big Bang, la gravedad fue la razón por la que las cosas comenzaron a agruparse. Tomó esas pequeñas arrugas en la densidad del espacio, las más tenues, y comenzó a amplificarlas, atrayendo gas y materia oscura hasta que las estrellas y galaxias pudieran formarse. Es lenta, paciente y nunca deja de trabajar. La debilidad y fuerza de la gravedad. Pero aquí está el detalle. La gravedad, aunque implacable, no es particularmente fuerte. Es, de hecho, la más débil de las 4 fuerzas fundamentales de la física. Deja caer un clip y la gravedad lo llevará al suelo. Sostén un imán sobre él y de repente el clip desafía la gravedad con facilidad. Ese pequeño campo magnético vence a la atracción gravitacional de un planeta entero. Entonces, ¿por qué la gravedad da forma al cosmos? Porque siempre se acumula. Nunca se anula, como pueden hacer las fuerzas eléctricas o magnéticas. Cuanta más masa tienes, más gravedad obtienes. Y en la inmensidad del espacio, donde no hay frenos de fricción ni resistencia del aire, la persistencia silenciosa de la gravedad suma. Pero incluso con la ayuda de la gravedad, faltaba algo. Cuando los astrónomos observaron las galaxias, realmente las observaron, midiendo la velocidad de giro de sus estrellas. Encontraron algo extraño. Las estrellas exteriores, lejos del centro galáctico, se movían demasiado rápido. Según la masa visible de la galaxia, deberían haber salido despedidas al espacio como purpurina de una rueda giratoria. Pero no lo hacían. Permanecían en su lugar, leales, ordenadas, estables. Esto era un problema, a menos que hubiera más masa de la que podíamos ver. Mucha más. El papel de la materia oscura. Aquí entra la materia oscura, una sustancia que no podemos ver, tocar ni oler. Y sin embargo, estamos casi seguros de que existe, porque sus huellas gravitacionales están por todo el universo. La materia oscura no interactúa con la luz, no brilla, pero ejerce gravedad. Y hay bastante, unas 5 veces más materia oscura que materia normal por masa. Eso significa que por cada estrella o nube de gas visible en una galaxia, hay un halo invisible mucho más grande de materia oscura que lo mantiene todo unido. Imagina una galaxia como una medusa brillante nadando en una burbuja invisible gigante. Esa burbuja, el halo de materia oscura, es lo que evita que la medusa se desmorone. Sin materia oscura, las galaxias como las conocemos no existirían. No se habrían formado en primer lugar, y si lo hubieran hecho, no se mantendrían unidas. Las estrellas saldrían volando en todas direcciones, y los hermosos brazos espirales que tanto admiramos no sobrevivirían. Hasta ahora, nadie sabe exactamente qué es la materia oscura. Hay muchas teorías, partículas exóticas, compañeros supersimétricos, incluso ideas que involucran dimensiones extra, pero ninguna está confirmada. Aún así, sus efectos son innegables. Como el viento en el océano, no necesitamos verlo directamente para saber que está ahí. Agujeros negros supermasivos. Y ahora, como si las galaxias no estuvieran ya llenas de secretos, llegamos al último del trío. Los agujeros negros, y no cualquier agujero negro, sino los supermasivos. Estos monstruos residen en el centro de casi todas las galaxias grandes que hemos estudiado, incluida la nuestra. Su tamaño varía desde millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol. Y aunque tienen fama de ser destructivos, son más como administradores galácticos. Silenciosos, misteriosos y extremadamente influyentes. Antes pensábamos que los agujeros negros supermasivos eran solo pasajeros, cosas que se formaban en el centro de las galaxias. Pero en las últimas décadas
hemos descubierto que son más bien coautores de la historia de una galaxia. Su crecimiento parece estar ligado al desarrollo de la galaxia a su alrededor. Cuando se alimentan, devorando gas y polvo, liberan enormes cantidades de energía, a menudo más que todas las estrellas de la galaxia combinadas. Esta energía puede expulsar el gas necesario para formar nuevas estrellas, deteniendo la formación estelar durante millones de años. En otras palabras, los agujeros negros no solo están ahí como desagües cósmicos, regulan el crecimiento, moldean el destino de las galaxias. Retroalimentación galáctica. Este proceso, llamado retroalimentación, aún se está estudiando, pero está claro que los agujeros negros supermasivos pueden influir en sus entornos a escalas colosales. Chorros de plasma pueden extenderse por miles de años luz, esculpiendo el medio interestelar y alterando el flujo de material a través de una galaxia. Es un poco irónico. Las cosas más oscuras del universo, las que tragan la luz y desafían nuestra mirada, son también las que lo mantienen todo unido. Materia oscura, gravedad, agujeros negros, los arquitectos silenciosos de todo. Y aquí estamos, orbitando una estrella en una galaxia espiral, anidada en un halo de materia oscura, girando alrededor de un agujero negro supermasivo que nunca conoceremos. Cada paso que damos, cada aliento que tomamos, ocurre en un universo sostenido por manos invisibles. Así que la próxima vez que mires las estrellas, recuerda esto. La belleza que ves es solo la mitad de la historia. El resto, el andamiaje invisible, las fuerzas silenciosas, la gravedad callada que lo une todo, sigue ahí. No brilla, no habla, pero construye, siempre construye. Colisiones galácticas, una danza cósmica. Las galaxias pueden parecer serenas en las fotos, espirales gráciles, halos brillantes, delicadas sendas de polvo. Pero no te equivoques, el universo no es un lugar tranquilo. Allá afuera, en la inmensidad, las galaxias están en constante movimiento, flotando, orbitando, atraídas por la gravedad como bailarines en un vals interminable. Y, de vez en cuando, esos bailarines se acercan demasiado. Sus brazos se enredan, sus caminos se cruzan y chocan, no con un estallido, sino con un ballet lento y espectacular que se desarrolla durante cientos de millones, incluso miles de millones de años. Sí, las galaxias chocan entre sí, pero antes de que imagines estrellas explotando y planetas chocando como canicas, respira hondo. La realidad es más poética. A pesar de su tamaño, las galaxias son en su mayoría espacio vacío. Las estrellas están tan separadas que, incluso en una colisión galáctica completa, la probabilidad de que dos estrellas choquen es ínfima. Es como ver dos bancos de niebla atravesarse mutuamente, solo que la niebla está hecha de estrellas, gas, polvo y materia oscura, todo girando en campos gravitacionales. Los efectos de las colisiones. Pero aunque las estrellas individuales puedan evitar colisiones directas, las galaxias no salen indemnes. Cuando dos galaxias se encuentran, su gravedad las estira y deforma, transformando sus formas en largos zarcillos de estrellas. Estas se llaman colas de marea y pueden extenderse por cientos de miles de años luz. Parecen cintas brillantes deshilachándose en el espacio, cada una un rastro de estrellas arrojadas por el encuentro. Las nubes de gas, por otro lado, no tienen tanta suerte. Cuando chocan, lo hacen con entusiasmo, comprimiéndose, calentándose y a menudo desencadenando una explosión dramática de formación estelar. Estas galaxias, llamadas de estallido estelar, pueden producir estrellas a ritmos decenas o incluso cientos de veces más rápidos de lo habitual. Es un boom de bebés estelares, desencadenado por el caos gravitacional.
Algunas de las galaxias más bellas y caóticas que hemos observado están atrapadas en medio de una colisión. Las galaxias antena, por ejemplo, dos espirales en proceso de fusión, muestran largos brazos curvados de estrellas y regiones brillantes de formación estelar. Son una instantánea de lo que sucede cuando las galaxias no respetan su espacio personal, y eventualmente las dos galaxias se asentarán en una sola. El producto final a menudo ya no es una espiral. Las estructuras espirales son delicadas, fáciles de perturbar. Tras una fusión importante, el resultado suele ser una galaxia elíptica grande. Las órbitas ordenadas de las estrellas se aleatorizan y el gas, gran parte consumido en el estallido estelar o expulsado al espacio intergaláctico, ya no es suficiente para formar nuevos brazos hermosos. Las colisiones de la Vía Láctea. Esto no es solo historia antigua. La Vía Láctea no es un observador pasivo en todo esto. Tiene sus propias colisiones que enfrentar. En este momento, nuestra galaxia está en un lento proceso de fusión con varias galaxias enanas más pequeñas. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo lentamente deshilachada y absorbida, sus estrellas trazando ahora bucles fantasmales a través del halo de la Vía Láctea. Otras galaxias pequeñas están en caminos similares, siendo digeridas, reestructuradas y absorbidas por la nuestra. Y luego está Andrómeda, nuestra vecina grande más cercana. La galaxia de Andrómeda está en curso de colisión con la Vía Láctea. Están separadas por 2,5 millones de años luz, pero se acercan la una a la otra a unos 110 kilómetros por segundo. Puede sonar rápido, pero en términos galácticos es un acercamiento lento y elegante. La colisión no ocurrirá durante otros 4.000 millones de años más o menos, pero cuando ocurra, el resultado será espectacular. El futuro de la Vía Láctea. ¿Qué nos pasará? Sorprendentemente poco, al menos a escala de nuestro sistema solar. Una vez más, las estrellas están tan separadas que las colisiones directas son improbables. Pero el cielo nocturno cambiará. Durante millones de años, Andrómeda se hará más grande y brillante, eventualmente dominando la vista. Las dos galaxias se entrelazarán, se fusionarán y se asentarán en una nueva forma, posiblemente una galaxia elíptica gigante. Los astrónomos han apodado esta futura fusión Milcomeda. Sí, en serio. Los nombres científicos a veces tienen momentos de fantasía, pero incluso antes de que comience esa gran danza, las colisiones continúan a nuestro alrededor. Las galaxias en cúmulos densos interactúan constantemente. Sus formas se distorsionan, su gas se agita. Es parte del ciclo de vida del universo. Las galaxias no son islas estáticas. Evolucionan, crecen y cambian a través de relaciones, como todo lo demás en la naturaleza. Lo especialmente fascinante es que estas interacciones no son solo destructivas. En muchos casos, son creativas. Las fusiones pueden reiniciar la formación estelar, alimentar agujeros negros centrales y reorganizar el contenido de las galaxias de maneras que conducen a estructuras completamente nuevas. Como podar un árbol o mezclar dos colores de pintura, el resultado es algo nuevo, desordenado al principio, pero a menudo más vibrante que antes. Y en este cosmos en constante evolución, las colisiones no son la excepción, son la regla. Mirando hacia atrás en el tiempo, tendemos a pensar en el universo como un lugar tranquilo e inmutable, un cielo nocturno eterno salpicado de estrellas congeladas. Pero está vivo. Las galaxias están a la deriva, cayendo unas sobre otras, mezclando su luz, sus estrellas y sus historias. Incluso ahora, en algún lugar allá afuera,
dos galaxias están comenzando su larga y lenta danza. Algún día colisionarán no con violencia, sino en unión, y nacerá una nueva galaxia. Como siempre ha sido, como siempre será. Mirar al espacio es mirar al tiempo. Es uno de los hechos más silenciosos y asombrosos del universo. Cada estrella que ves en el cielo nocturno, cada galaxia capturada por un telescopio, no te muestra cómo es ahora, sino cómo fue entonces. La luz, con toda su velocidad asombrosa, aún tarda en viajar, y el espacio es vasto, muy vasto. Así que cuando miramos las estrellas, literalmente estamos viajando en el tiempo. Toma el sol. La cálida luz que toca tu rostro durante un paseo al atardecer salió de la superficie del sol hace unos 8 minutos. Esa luz estelar ya tiene 8 minutos de antigüedad cuando llega a la Tierra. Nunca ves el sol como es, lo ves como fue. Más allá de nuestro sistema solar, el retraso temporal crece. La luz de Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, tiene más de 4 años de antigüedad. Y el resplandor de la galaxia de Andrómeda es luz antigua. Comenzó su viaje hacia nosotros hace más de 2,5 millones de años, mucho antes de los primeros humanos, antes de la escritura, antes de la rueda. Ese tenue brillo en el cielo es un recuerdo, un susurro de un pasado tan lejano que precede a todo lo que conocemos. Telescopios como máquinas del tiempo. Pero podemos ir aún más lejos. Con las herramientas adecuadas, podemos mirar atrás miles de millones de años, casi hasta el principio. Cuanto más profundo miramos, más atrás en el tiempo vamos. Es como pelar las capas de la historia cósmica, un fotón a la vez. Aquí es donde los telescopios se convierten en máquinas del tiempo. Tomemos el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, lanzado en 1990 y orbitando por encima de la atmósfera terrestre. Hubble nos ha mostrado cosas que nunca imaginamos ver. Uno de sus logros más famosos es el campo profundo de Hubble. Una idea simple, en realidad. Los astrónomos apuntaron Hubble a un parche de cielo aparentemente vacío, tan oscuro y vacío que parecía no haber nada. Lo dejaron mirar durante días, y cuando llegaron las imágenes, ese nada se convirtió en un mar de galaxias. Miles de ellas, cada una con miles de millones de estrellas, todas apiñadas en un punto de cielo más pequeño que un grano de arena, sostenido a la distancia de un brazo. Algunas de esas galaxias tenían más de 13.000 millones de años. Estábamos mirando atrás en el tiempo, casi hasta el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Esa luz había viajado durante casi toda la edad del universo, solo para alcanzarnos. Había cruzado distancias inimaginables, pasado por maravillas incontables y finalmente aterrizó en el espejo de Hubble, dejando una huella tenue pero permanente. El telescopio espacial James Webb. Ahora tenemos una máquina del tiempo aún más poderosa, el telescopio espacial James Webb. Lanzado en 2021, Webb puede ver aún más lejos en el pasado, no solo porque es más grande, aunque lo es con un espejo de más de 6 metros de ancho, sino porque ve en infrarrojo. Eso es clave. A medida que el universo se expande, la luz de las galaxias distantes se estira, como si tiraras de un caramelo, desplazándola a longitudes de onda más largas. Este proceso se llama desplazamiento al rojo y significa que las galaxias más antiguas ahora brillan principalmente en luz infrarroja. Hubble podía vislumbrar algo de esa luz. Webb fue construido para bañarse en ella. Ya nos está mostrando galaxias que existían solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Algunas son pequeñas, irregulares y caóticas, como esperábamos. Otras son sorprendentemente maduras,
como ciudades completamente desarrolladas que aparecieron justo después de las primeras chozas. Estos descubrimientos están reconfigurando nuestra comprensión de cuán rápido se formaron las galaxias y, tal vez, reescribiendo partes de la historia cósmica. Y aquí está la parte más poética. Cuanto más lejos está una galaxia, más joven es en realidad, pero más antigua nos parece, porque la vemos como era hace miles de millones de años. Podrías pensar entonces que siempre estamos mirando al pasado, y es cierto, pero así es como aprendemos. No podemos rebobinar el universo, pero no necesitamos hacerlo. Ya nos ha enviado sus recuerdos, un fotón a la vez, y los estamos capturando lentamente, silenciosamente, con vidrio, oro y mucha paciencia. En cierto modo, esto es lo que a menudo es la ciencia. Escuchar el pasado con oídos cada vez mejores. El horizonte cósmico. Por supuesto, mirar atrás tiene sus límites. Hay un punto en el tiempo que no podemos ver más allá. El fondo cósmico de microondas, el resplandor posterior al Big Bang. No es que no haya nada antes, sino que el universo era opaco antes de ese momento. La luz no podía viajar libremente, estaba atrapada, dispersada, como niebla en un bosque denso. Solo cuando el universo se enfrió y se formaron los átomos, la luz finalmente se liberó y comenzó su largo viaje hacia nosotros. Ese es nuestro horizonte cósmico, el borde de la visibilidad. Y más allá, misterio, posibilidad, preguntas que aún intentamos responder. Por ahora, lo que tenemos es extraordinario. Cada imagen de Webb, cada cuadro de Hubble, es una fotografía del pasado, una instantánea de un momento tan lejano que parece ficción, pero no lo es. Es real. Esa luz es real. ¿Tocó algo alguna vez? Una estrella, una galaxia, una nube de gas. Y ahora te toca a ti. Así que, la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda. No solo estás mirando hacia arriba, estás mirando hacia atrás, muy, muy atrás. Las estrellas siguen brillando, pero muchas lo hacen desde un tiempo en que la Tierra era joven, cuando no había ojos para verlas, ni nombres para darles. Y sin embargo, su luz persistió, cruzando el espacio y el tiempo para encontrarte aquí, ahora. El universo no solo cuenta historias, las recuerda. El universo. Hoy hemos viajado lejos, desde los primeros susurros de la materia hasta las espirales extensas y los núcleos brillantes de las galaxias. Hemos visto el universo encenderse, organizarse y evolucionar. Y ahora, al adentrarnos en el presente, descubrimos que el universo está lejos de haber terminado. Las galaxias siguen formándose, fusionándose, alcanzándose unas a otras a través del vacío cósmico. Porque las galaxias, como las personas, tienden a no vivir solas. En cambio, se agrupan, forman grupos, cúmulos e incluso supercúmulos, estructuras masivas tan vastas que desafían la imaginación. Nuestra Vía Láctea es parte de uno de esos grupos, el grupo local. Es un rincón relativamente tranquilo del cosmos, compuesto por más de 50 galaxias, la mayoría pequeñas y tenues, orbitando como satélites cósmicos alrededor de las grandes. Los dos miembros más grandes del grupo local somos nosotros y nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda. Somos los gigantes gemelos de este pequeño suburbio galáctico, girando lentamente uno hacia el otro. Ya hablamos de nuestra futura fusión, pero por ahora, las dos galaxias mantienen una distancia respetuosa, lo suficientemente cerca para notarse, lo suficientemente lejos para no rozarse. Cúmulos y supercúmulos de galaxias. Alrededor de nosotros hay una multitud de compañeras más pequeñas. Algunas, como las nubes de Magallanes Grande y Pequeña, son fácilmente visibles desde el hemisferio sur
y están siendo atraídas hacia nuestros brazos espirales. Otras, como la enana de Draco o la enana de la Osa Menor, son más esquivas, colecciones tenues de estrellas que apenas mantienen su identidad mientras orbitan a través del halo de materia oscura de nuestra galaxia. Grupos como el nuestro son comunes, pero son solo el comienzo. Si amplías la vista, encuentras cúmulos de galaxias, colecciones de cientos o incluso miles de galaxias unidas por la gravedad. El cúmulo de Virgo, por ejemplo, está justo más allá de nuestro grupo local y está lleno de espirales, elípticas y todas las formas intermedias. Aquí, las galaxias no están educadamente distantes, se amontonan, interactúan y a menudo chocan. En estos entornos, casi puedes sentir la tensión, tirones gravitacionales que se desarrollan a lo largo de millones de años luz. Estos cúmulos están incrustados en formaciones aún más grandiosas, supercúmulos. El supercúmulo de Laniakea, nuestra dirección cósmica en el sentido más amplio, se extiende por más de 500 millones de años luz y contiene unas 100.000 galaxias. Sí, 100.000 galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, todas flotando juntas por el cosmos, siguiendo el flujo de la gravedad a través de una red que apenas comenzamos a mapear, la red cósmica y los vacíos. Y eso es solo un hilo en la red cósmica más grande, la vasta estructura que forma el esqueleto del universo. Las galaxias no están esparcidas al azar por el espacio, forman patrones, filamentos, láminas y nudos, como una espuma vasta estirada a través de un mar oscuro. Estas estructuras, sembradas en los primeros momentos después del Big Bang, han sido moldeadas durante miles de millones de años por el suave empujón de la materia oscura y el tirón persistente de la gravedad. Entre estos filamentos yacen los vacíos, regiones inmensas y vacías donde pocas galaxias existen. Algunas tienen decenas de millones de años luz de ancho, oscuras y silenciosas, con solo alguna galaxia solitaria flotando como un barco en el mar. Es en este contraste, entre cúmulos abarrotados y vastos vacíos, que se revela la estructura del universo moderno. Pero no todo está creciendo. No todo avanza a toda velocidad. Hay señales de que la gran danza del universo puede estar ralentizándose, no en movimiento, sino en creatividad. Muchas galaxias, especialmente las elípticas grandes y maduras, ya no forman estrellas. Han agotado o perdido el gas necesario para el nacimiento estelar. Las llamamos rojas y muertas, no porque estén sin vida, sino porque sus estrellas envejecidas brillan con una luz rojiza suave y no hay nuevas estrellas para reemplazarlas. Incluso nuestra Vía Láctea forma menos estrellas que antes. No está terminada, ni mucho menos, pero la era de nacimientos estelares frenéticos quedó atrás. Estamos en un capítulo galáctico más tranquilo y reflexivo. El papel de la energía oscura y el universo mismo se expande cada vez más rápido, gracias a algo que aún no entendemos del todo: la energía oscura. Esta fuerza misteriosa empuja a las galaxias a alejarse unas de otras a velocidades aceleradas. Durante los próximos billones de años, es posible que las galaxias no unidas a nosotros por la gravedad desaparezcan de la vista por completo, su luz estirada hasta que ya no pueda alcanzarnos. El universo se volverá más frío, más silencioso y más aislado. Pero no te preocupes, tenemos tiempo, mucho tiempo. Por ahora, las galaxias siguen interactuando, evolucionando y sorprendiéndonos. Con telescopios como Hubble, James Webb y los que vendrán, estamos mirando más profundamente en el espacio
y más atrás en el tiempo que nunca. Capturamos los ecos del nacimiento galáctico, las ondas de colisiones, el tenue brillo de estrellas recién nacidas en galaxias tan lejanas que su luz partió antes de que la Tierra tuviera océanos. Cada cielo nocturno está lleno de esos ecos. Cada punto brillante es una historia. Algunas apenas comienzan, otras terminaron hace mucho, pero todas forman parte de esta vasta y hermosa arquitectura, el universo visible, aún pintándose a sí mismo, una parte del cosmos. Las galaxias ya no son solo misterios, son compañeras, maestras, recordatorios de que, incluso en un universo tan grande que no podemos abarcarlo con la mente, pertenecemos a Él, y Él nos pertenece. Y ahora, después de miles de millones de años y años luz, hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos flotado desde el nacimiento del universo hasta el nacimiento de las galaxias, desde las edades oscuras hasta la primera luz. Hemos visto estrellas encenderse, agruparse en ciudades de fuego y girar a través de espirales moldeadas por manos invisibles. Hemos visto galaxias chocar, fusionarse, desvanecerse y envejecer, gigantes silenciosos en un cosmos vivo que nunca se detiene. Hemos viajado por la Vía Láctea, nuestro hogar galáctico, y sentido el tirón de los agujeros negros y la materia oscura, los arquitectos silenciosos de todo lo que vemos. Y hemos mirado atrás en el tiempo, realmente mirado, capturando luz antigua que viajó a través del universo entero solo para encontrarnos aquí, ahora. Una conexión cósmica. Es humilde, ¿verdad? Saber que las estrellas sobre ti no son solo puntos de luz, sino recuerdos. Que las galaxias no son imágenes fijas, sino historias que aún se desarrollan. Y que todo a tu alrededor, tus manos, tu aliento, los pensamientos que flotan en tu cabeza, fue forjado en el corazón de una estrella muerta hace mucho. Estás hecho de material galáctico. Eres parte de la historia. Y tal vez, solo tal vez, por eso encontramos el cielo nocturno tan reconfortante. Por eso, algo dentro de nosotros se aquieta cuando miramos hacia arriba. Porque alguna parte antigua de nosotros recuerda cómo se siente flotar entre la luz de las estrellas. Así que ahora, mientras tus ojos se vuelven pesados y tus pensamientos se suavizan, te preguntaré de nuevo, como al principio, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando esta noche? ¿Y qué hora es donde estás? Deja una nota en los comentarios si quieres. Me encanta saber dónde echan raíces estos pequeños viajes por el mundo. Me recuerda cuán conectados estamos por la maravilla, la curiosidad y el polvo estelar. Y si disfrutaste flotando por el cosmos conmigo esta noche, considera dejar un me gusta o suscribirte para más ciencia soñolienta. Hay todo un universo esperándonos y me encantaría explorarlo contigo. Pero por ahora descansemos. Dejemos que las estrellas vigilen y que las galaxias sigan girando, como siempre lo han hecho. Buenas noches, viajero. Tu hogar está entre las estrellas.